amados hermanos, y los que están compartiendo también en estos momentos para ser partícipes de la bendita palabra del Señor. Leemos en el libro de los Hechos, el capítulo 4, el versículo 31. Libro de los Hechos, el capítulo 4, el versículo 31. Y nos dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre amado, te doy gracias por haber permitido la vida y la salud para poder estar en estos momentos aprendiendo y escudriñando tu bendita palabra. Llénanos de tu poder, del poder del Espíritu Santo. Usa mis labios, amado Dios, que esta palabra que llegue a muchos corazones, a muchas vidas, y tenga que llenar de tu Espíritu Divino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nuestro tema para esta hora: características pentecostal. Sabemos, mis hermanos, que la acción del Espíritu Santo determina el éxito en la vida del cristiano. De lo contrario, es solamente palabras. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque así lo ha prometido nuestro Dios, darnos a todo el que lo pida. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo vamos a tener que ver estas características entonces para aquel creyente que es lleno del Espíritu Santo, para aquel siervo de Dios que es lleno del Espíritu Santo, para aquella iglesia que es lleno del Espíritu Santo? Aquí a continuación vamos a tener que ver 8 características en la cual podemos notar quién es lleno del Espíritu Santo de Dios. Bendito es nuestro Señor. Entonces, hermano, como primera parte es una evidencia, la cual, hermano, es hablar en nuevas lenguas. Para esto vamos a tener que leer bastante el libro de los Hechos, y aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 4, nos dice de la siguiente manera: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hermano, aquí esta evidencia de que alguien es lleno del Espíritu Santo, de aquel que está bautizado en el Espíritu Santo o está siendo bautizado con el Espíritu Santo, va a empezar a hablar nuevas lenguas. Quiere decir que no son las lenguas que habla, que acostumbra a hablar, son nuevas lenguas que no lo entiende, nadie lo entiende, excepto que alguien tenga el don de la interpretación de lenguas. Entonces, mis hermanos, hay llenura del Espíritu Santo. Hoy en este tiempo necesitamos que la iglesia del Señor sea llena del Espíritu Santo de Dios. Él nos ha dejado su palabra y también nos da su poder, y este poder la necesitamos hoy. Sabemos que está habiendo restricciones de una y de otra manera, restricciones en el tiempo, restricciones en lo que es nuestra vida social, restricciones en lo que es nuestra vida de reuniones cristianas. Hermano, sabemos que el día tiene 24 horas. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo dijo: donde estén reunidos 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, amados hermanos, eso va a tener que ocasionar
para que va a haber oración en la casa del Señor continuamente. Tendremos que acostumbrarnos a esta vida, las 24 horas del día, pasar en oración en la casa del Señor. Estar en ayuno, estar en oración, estar en vigilia. Gloria a Jesús. Nuestra boca no lo puede encerrar. Nuestra comunión con Dios, si nosotros queremos estar en comunión con Dios, nadie nos puede limitar. Es tiempo que tenemos que acercarnos más al Señor. Es tiempo que tiene que hablarse más de Dios, enseñarse más la palabra del Señor. Desde el niño hasta el anciano, tenemos que enseñar más la palabra del Señor. Y como lo hacía la iglesia primitiva, no solamente en el templo, sino también en las casas. Para eso se necesita prepararnos todos los hermanos. Entonces unos enseñarán, otros predicarán en diferentes lugares. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Y para esto vamos a seguir pidiendo que el Señor nos llene de su Espíritu. Que el Señor nos llene de su Espíritu y que realmente podamos evidenciar aquel hablar en lenguas. Alabado sea el Señor. Número 2. Aquel que es lleno de aquella presencia bendita del Espíritu Santo siempre está ocupado en la obra de Dios. Esto también lo podemos ver con la Biblia en el capítulo 2, el versículo 42, en la cual nos dice la bendita palabra de nuestro Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué hacían aquellos hermanos que estaban llenos del Espíritu Santo? Estaban ocupados en la obra de Dios. Estaban tan ocupados, no había tiempo para otra cosa. Tal vez sus labores cotidianas, pero luego ocupaban el tiempo enseñando la doctrina del Señor Jesucristo. En comunión unos con otros, siempre estaban en comunión unos con otros. Aleluya. Estar en comunión no solamente es estar reunidos físicamente, sino estar hablando, tal vez usando medios, pero estar en comunión, estar en armonía los unos con los otros. Aleluya. En el partimiento del pan, compartiendo con los necesitados, compartiendo con aquellos que tienen necesidad, los huérfanos, las viudas, los ancianos, muchos ancianos abandonados por sus hijos. Vemos, hermano, una falta de moral en la sociedad, porque unos padres abandonan a sus hijos, pero ahora también estamos viendo hijos que abandonan a sus padres ancianos y que se llega a la situación que no hay ni siquiera quien los pueda ver. Porque cada hijo está en sus labores, está en su trabajo y no tiene tiempo de atender a sus padres ya ancianos. Aleluya. Entonces, hermano, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor no tiene que descuidar este deber. Aleluya. Luego dicen las oraciones. Cuando hablamos de la oración, mis hermanos, también la Biblia dice orar sin cesar. Por lo tanto, mis amados, este accionar de orar sin cesar, tenemos que ponerlo en práctica. Alabado sea nuestro Dios. Gloria al Señor. También, tercera parte, ¿qué hacen aquellos que están llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? Tienen amor por las almas perdidas. Sienten ese amor por las almas perdidas. Para esto vamos a leer rapidito en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2. Alabado sea nuestro Señor. El capítulo 2 y el versículo 10. Y dice: miren, mis hermanos, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Aleluya. Entonces, mis hermanos, ¿qué demostraba aquí el apóstol Pablo? Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Qué entonces tenía que soportar aquel siervo de Dios lleno del Espíritu de Dios? Ya lo había mencionado en una de sus cartas. Soportaba aflicciones, tristezas, soportaba persecuciones, acusaciones, cárceles, azotes, vigilias, ayunos, hambre, desnudez. Tenía que soportar todo eso porque había dentro que en su ser había una fuerza poderosa, y esa fuerza poderosa era pasión, amor por las almas perdidas. Aleluya. Y nada le podía a él detener, completamente nada le podía a él limitarse para poder estar predicando el Evangelio en diferentes lugares, en diferentes partes. Y a cada lugar que llegaba, no solamente estaba ocupado predicando dentro de 4 paredes, sino que salía a las plazas, salía a los campos, salía a las casas y hablaba la bendita palabra de nuestro buen Dios. ¿Y cuántos le alaban al Señor? Todo lo soporto, dice él, por amor a los escogidos, porque se sabe, hermano, que de todos aquella gente que se le habla del Señor, siempre va a haber personas que van a aceptar la palabra de Dios, que van a decidirse a servir al Señor. Claro que muchos van a despreciar, muchos van a rechazar, muchos no van a querer saber nada acerca de Dios y de su palabra, pero muchos sí. Entonces, de entre todos ellos están los escogidos de Dios. Allí están aquellos que aman a Dios, ahí están aquellos que realmente sí aman al Señor de todo corazón y quieren respetar su bendita palabra. Todo lo soporto. Esta es una enseñanza para nosotros, hermanos y amigos. Servir a Dios, seguir a Jesús, vamos a tener que pagar el precio. Va a haber dificultades, se van a presentar problemas, nos van a acusar, nos van a insultar. Vamos a tener que sufrir también las pruebas, hermano, pero que nada a nosotros nos pueda detener, que nada a nosotros, hermano, nos pueda limitar para poder seguir hablando del Señor, para seguir haciendo campañas, para seguir predicando por los medios de comunicación de una y de otra forma. Gloria a Jesús. El tiempo se acaba y tenemos que nosotros avanzar, tenemos que nosotros preocuparnos por las almas perdidas. Si usted ama a Dios y tiene el Espíritu de Dios, no va a estar todo el tiempo saltando en un templo, saltando en un momento que hay reunión, sino que lo va a demostrar cuando usted tiene amor por las almas perdidas. Gloria a Jesús. Porque estar dentro de las 4 paredes, dentro de una casa de oración, con todas las comodidades, eso es fácil, pero salir a sufrir al campo, salir por aquellos que nos van a despreciar, por aquellos que nos van a cerrar las puertas, solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios y tiene amor por las almas perdidas va a ser perseverante en la predicación del Evangelio. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Amados, la siguiente característica de aquel que es lleno del Espíritu Santo, gloria a Jesús, es, hermano, que ya sea las predicaciones, ya sea las sanidades que el Señor hace, ya sea las liberaciones que el Señor hace, todo tiene que estar respaldado por la oración. Antes de ir a un lugar, oración. Antes de hacer una campaña, oración. Antes de hacer una actividad espiritual, oración. Antes de hacer algo por la causa del Señor, por la causa del Evangelio, oración.
entonces, hermanos, va a tener que manifestarse una predicación respaldado por el Espíritu Santo, oración por sanidad respaldado por el Espíritu Santo, oración por liberación respaldado por el poder del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver también. Les dije que vamos a leer bastante el libro de los Hechos, y lo encontramos aquí en Hechos el capítulo 3, el versículo 1, cuando dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Gloria a Jesús. Entonces, ¿quiénes estaban yendo al templo? Dice la Biblia: Pedro y Juan. ¿A qué hora era? A las 3 de la tarde. ¿A qué iban esa hora? A orar. Ese momento ellos acostumbraban ir a orar. Gloria al Señor. Que hoy se levanten los hijos de Dios, que hoy se levanten los pastores, los evangelistas, los diáconos, los hijos de Dios, todos los que van en el barco, desde el piloto hasta el pasajero, todos tienen que ganar almas para Cristo, todos tienen que estar orando, todos, no debe quedarse ni uno de dar fruto para el Señor. Unos en una forma y otros en otra forma. Mientras unos van, otros están orando, están pidiendo, están clamando. Estamos pidiendo por las campañas evangelísticas, que el Señor sea el quien abra puerta, que el Señor sea el quien da la palabra. Bendito sea nuestro Señor. Queremos que sean respaldados por el Señor, sanidades, liberaciones, una predicación llena del poder del Espíritu Santo. Que no sea el predicador, que sea el Señor hablando por los labios del predicador. Iglesia, tenemos que estar preparados. Hermanos, tenemos que estar preparados. Pastores, despierten, tenemos que estar preparados, tenemos que estar unidos. Es tiempo hoy de trabajar en la obra del Señor. Bendito es nuestro Dios. A usted que me está escuchando, venga y pruebe el poder de Dios. Acérquese al Señor, entregue su vida a Jesucristo, reconcíliese. Dependa de Dios, no dependa de sus emociones ni de sus experiencias humanas. Venga al Señor. Cristo le ama, Cristo le necesita, Cristo quiere salvarle, Cristo quiere sanarle. A usted que está enfermo, tal vez el médico le ha desahuciado, el médico le ha detectado una enfermedad que no tiene cura, según ello, pero si Dios le necesita, Dios puede hacer grandes milagros en su vida, porque Él es el mismo, Él no ha cambiado, Él es el mismo. El de ayer, el de hoy, por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bendito es nuestro Señor. Luego también, mis amados hermanos, vamos a ver aquí el libro de los Hechos. Vamos a seguir leyendo 9:16. Al apóstol le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces le habla el Señor. Aleluya. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Rapidito pasamos a primera carta de Corintios. La primera carta a los Corintios, el capítulo 9. Capítulo 9, el versículo 16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué más hacen aquí los que son llenos del Espíritu Santo? Hay responsabilidad en las cosas de Dios, especialmente en el evangelismo. Ellos sienten una responsabilidad. La iglesia siente una responsabilidad. Aquellos salvados sienten una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? De entregar el mensaje de salvación a las almas perdidas. Saben que su compromiso es con el Señor, saben que lo que están haciendo es para el Señor. Por eso, con mucha claridad dijo Él: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Y dice: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, mis amados hermanos, motivemos, oremos, evangelicemos, hablemos de Dios.
Y usted puede decir, pero yo no tengo la vocación de poder salir y hablar, pero entonces puede orar, puede clamar a Dios. Es tiempo que hoy en los altares se pueda ver lágrimas. Es tiempo que hoy en los altares se tiene que ver rodillas allí, dobladas, aquellas personas clamando a Dios de todo su corazón. Porque pronto viene el Señor a llevar a su amada iglesia. No espere todavía. No espere todavía que alguien le diga. Tenemos una responsabilidad personalmente con el Señor. Todas las demás cosas que nos preocupamos tanto en esta vida se va a quedar aquí en este mundo. Se va a quedar aquí en esta tierra. Cuando vamos allá no vamos a llevar nada. Desnudo venimos, desnudo nos vamos, porque allá nos espera lo más mejor. Vestido blanco, nos espera lo mejor. Todo tenemos allá. Aquí somos pasajeros, que nuestro corazón no esté anhelado en las cosas de esta vida, que estemos anhelados en las cosas celestiales. Alabado sea el Señor. Tanto se ha invertido muchas de las veces en edificios, que eso no está mal, pero nada se ha invertido en lo que es evangelismo. Vamos a tener que levantarnos, vamos a tener que caminar, vamos a tener que hablar del Señor, vamos a tener que hacer la obra del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito es el Señor. También otra característica es en aquella persona que vemos que hay el Espíritu de Dios, en aquella iglesia que tiene el Espíritu de Dios, tiene celo por las cosas del Señor para que anden en santidad. Y esto rapidito lo vemos, hermano, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, versículos 14 al 17, dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y las esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aquella persona, aquel creyente que es lleno del Espíritu de Dios, no se complace con el pecado, con el desorden, con lo que está mal. Casa de oración es dedicado, casa de oración, casa para la adoración a Dios, casa para la predicación de Dios. Para eso se tiene que hacer, y así se tiene que cumplir. Si lo convertimos en otra cosa, hermano, entonces hemos mentido, hemos hablado al momento que dedicamos una casa para el Señor. En esto tenemos que pensar. Gloria a Jesús. Uno es una casa de oración y otra es un local de reunión social. Entonces en esto tenemos que pensar. Entonces, mis amados hermanos, además vamos a hablar en el aspecto de nuestra casa espiritual que somos nosotros. Porque la casa de oración no tan solamente es las cuatro paredes, somos nosotros mismos, es usted mismo, su corazón, su mente, cómo está para con el Señor. Tal vez necesita limpiarlo, tal vez necesita purificarlo, tal vez necesita sacar muchas cosas que están mal delante de Dios. A Dios no le agrada la mentira, el engaño, el robo, las murmuraciones. A Dios no le agrada eso. Saca de tu corazón eso. Sácalo, así como Jesús que sacó, limpió el templo. Aleluya. Las amarguras, los resentimientos, saca de tu corazón. La pereza, el sueño, saca de tu corazón y sirve al Señor de toda tu voluntad. Bendito es el Señor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Saca de tu corazón, amigo, amiga, quien quiera que me estés escuchando,
el adulterio, la fornicación, las maldades, las hechicerías. Saca toda clase de inmoralidad de tu corazón, porque así no te vas al cielo, te vas al infierno. Aleluya. Gloria a Jesús. Hermano, el Espíritu de Dios no puede tener complacencia con un espíritu inmundo. El que tiene el Espíritu Santo de Dios no se va a congraciar con el pecado. Se tiene que corregir y el pecador se tiene que restaurar. No se tiene que consentirlo allí. Según nuestras autoridades han aprobado una norma que ese tiene que estar en disciplina tanto tiempo, tiene que ser así tal como está establecido. No se puede pasar por alto. No se puede decir, anda hermanito, ya hace 3 días de ayuno y estás libre. No, tiene que restaurarse primero para que nuevamente vuelva a ser un instrumento de la voz de Dios. De lo contrario va a estar como Balaam, como Esaú, rechazado en la presencia de Dios, pero seguía profetizando, seguía danzando, pero ya estaba rechazado de la presencia del Señor. A Dios nadie lo puede engañar. Dios es santo, Dios conoce todo, Dios lo sabe todo. Bendito es el Señor. Gloria a Jesús. Los hombres pueden complacerse con el pecado, pero Dios no. Dios es un padre, un buen padre, que sabe criar sus hijos, y cuando Él quiere disciplinarlos, disciplina, porque son sus hijos, mas no así con los bastardos. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Otra característica más, número 7, de aquel que es lleno del Espíritu Santo, cumple la gran comisión. Cumple la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Predicar y enseñar. Es completo, mis amados hermanos. San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es la gran comisión? Predicar y enseñar. Si solamente predicas y arrepientes almas y lo dejas ahí, estás mal. Estás cumpliendo la mitad de la gran comisión. Estás descuidando la otra mitad. Predica y enseña. ¿De qué sirve que digas arrepentí tantas almas y todas se vuelven atrás? Tienes que arrepentirlo y tienes que enseñarlo la palabra. ¿De qué sirve que diga fundé una iglesia en tal lugar y de 2-3 años no aparece ni siquiera uno? ¿Por qué? Solamente lo arrepentiste, pero no lo enseñaste, lo que el Señor Jesucristo dejó para enseñarlo. El que tiene el Espíritu de Dios cumple lo que el Señor nos dice en su palabra. Y aquí nos está diciendo: predica y enseña. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. La octava parte, la octava característica: aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios son valientes para llevar las buenas nuevas de salvación. Vamos a ver un valiente hermano que incluso entregó su vida por la causa de la predicación del Evangelio, por la causa de la predicación de la bendita palabra del Señor. Gloria a Jesús. En el libro de los Hechos del capítulo 7, ahí vemos a un varón de Dios, llegó a ser diácono y luego un predicador y el primer mártir de la iglesia. Hechos capítulo 7, versículo 58. Y dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él le invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gloria a Dios. Son valientes. Es valiente. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo.
Y los fariseos y todos esos no podían resistir cuando Esteban les hablaba con aquella sabiduría y el poder del Espíritu Santo. No podían resistir, dice la Biblia. Pero ¿qué hicieron aquí? Lo apedrearon, pero él fue lleno del Espíritu Santo. Fue valiente, un joven valiente. Bendito sea el Señor. Tiene el Espíritu de Dios. No va a tener miedo, hermano, aunque haya peligro que lo apedreen, aunque haya peligro que lo van a llevar a la cárcel. Aquellos señores autoridades que no entienden lo que es el Evangelio, lo que no entienden lo que es el poder de Dios, y vas a tener que echar a la cárcel o imponer una multa a aquella persona que está lleno del Espíritu Santo, atiénete a las consecuencias, porque Cristo jamás va a desamparar a sus siervos, a sus ungidos. Aleluya. Nosotros creemos esta bendita palabra. Dios no falla. Bendito sea el Señor. Entonces, que aquella fuerza divina, aquel poder del Espíritu de Dios que esté en cada uno de ustedes, en cada uno de todos nosotros, y tengamos que ser valientes. Este cuerpo podrán hacerlo 1000 pedazos, podrán matarlo, podrán hacerlo cuanta cosa, pero nuestra alma no lo pueden tocar, ha dicho el Señor Jesús. Nuestra alma jamás lo van a poder tocar. Las enfermedades, las plagas podrán destruir este cuerpo, pero el alma no lo pueden tocar. Cuidemos nuestro testimonio, estemos cerca de Dios, no nos salgamos de la presencia bendita del Señor. Alabado sea el Señor. Amigo, amiga, señor, señora, joven, señorita, Cristo te ama. Y Él quiere darte también este poder, porque esta es la promesa para todos los que aceptan a Jesucristo. Para de aquel tiempo, para el de este tiempo y para cuantos muchos más que el Señor llamare. Para todos ellos es esta promesa bendita del Señor. Y te animamos que acepte a Jesucristo como tu único y Señor de tu vida, el Salvador de tu alma. Bendito es el Señor. Vamos a hablar con el Señor un momentito. Padre amado, te doy gracias por permitirme ser instrumento de tu palabra. Oh soberano Señor, tú eres la fuente de vida, tú eres la fuente de agua de vida, ríos de agua viva que corren por el interior de tus hijos, de tus siervos. Oh Señor, si alguien en esta noche se quebranta y se humilla y pide perdón, perdónale, Señor. Al más vil pecador, perdónale. Y hoy se vuelve a ti. Oh Señor Jesús, salva las almas, obrando en sus vidas, transformando vidas, Señor. Oh soberano Señor Jesús, aquellos que están en su lecho de dolor, que están en las camas de un hospital, obra allí, Dios bendito, salvando su alma y sanando su cuerpo. Obra, amado Señor, en las vidas de aquellas personas, de aquellos enfermos que están en su lecho de dolor, ya sea en el hospital, ya sea en su casa. Obra allí, Dios bendito, Dios bueno, Dios de los cielos, glorifícate con tu poder. Has venido, Señor, para que las almas se salven. Amado Señor Jesús, que descienda tu poder, que descienda tu poder, que descienda tu poder, Padre amado. Glorifícate, Jesús. Envía más obreros a tu mies. Son muy pocos, Señor. Son muy pocos aquellos jóvenes decididos a llevar el mensaje de salvación. Que vuelvan camino de la salvación aquellos que un día conocieron tu palabra y luego se apartaron.
que vuelvan a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Mira todos los países. Allí manifiéstate, Señor, salvando las almas, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo. Glorifícate, Señor. Oh Dios, que abran sus oídos aquellas personas que han hecho duro su corazón, que se quebranten y vengan a ti, sean salvos. Gracias, Padre. Gracias, bendito Señor Jesús. Te alaba mi alma, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Señor le bendiga, amados hermanos.